Katuru que hare morita e pura eta e pura ta e pura Katuru que hare morita e pura eta e pura ta e pura Katuru que hare morita e pura ta e pura Yorana Comunidad, bienvenidos al programa de la comunidad indígena Mauhenua Tejauja Atpuna. Yorana Tmamhingot Kainga Hiungatu Te Aroja Haingot Comunidad Indígena Mauhenua Kitvahnei Jauja Tupuna. Durante el siglo XIX, alrededor de 64 barcos balleneros visitaron Rapa Nui, realizando avistamientos, trata de personas, como así también intercambio de mercancía. Para conversar al respecto, estamos con el antropólogo Roberto Rojas, quien realizó la investigación Buques balleneros de Nantucket en Rapa Nui, relaciones y vínculos a mediados del siglo XIX, y con nuestro panelista local, Cristian Moreno. Maururo. Yorana Cristian, Yorana Roberto. Hola. Cuéntanos, Roberto, ¿cuáles fueron los hallazgos de tu investigación? Maururu, bueno, primero que todo, contextualizar la importancia de la industria ballenera en el siglo XIX, debido al gran impacto que tenía en la economía y que por lo tanto involucró conexiones mundiales. Tanto así que los balleneros pasaban 2, 3, 4 años recorriendo el Océano Pacífico y el Océano Atlántico en busca de ballenas. Las ballenas principalmente tenían un uso industrial que en relación a lo que conocemos hoy sería como el petróleo de esa época. Entonces, por ejemplo, hay frases muy conocidas como, no sé, las calles de París, las calles de Londres se iluminan con aceite de ballena. Era como el gran eslogan de esta industria. Y por lo tanto, los industriosos de la ballena eran gente muy rica y poderosa en el mundo. Sí, bueno, yo creo que dentro de la historia de Rapa Nui, el tema de los barcos balleneros se enmarca en un momento bien interesante, porque esto básicamente se da en el siglo XIX, probablemente a inicios del siglo XIX ya empiezan a pasar algunos, con el famoso infame caso del Nancy, que no se sabe si era ballenero o lobero, pero estuvo por acá, digamos, buscaba pieles y cosas así. Pero yo creo que lo importante de los barcos balleneros es que reivindican un poco el valor de Rapa Nui para el resto del planeta. Después de la visita de Roggeveen en 1722, la visita de los españoles en 1770, Felipe González, la visita de James Cook 1774 y la de La Perouse 1786, pasa esto que todos ellos consideran que la isla no es valiosa y que no tiene ningún sentido hacerse cargo de ella. Los españoles la anexan en 1770 o hacen una ceremonia de anexión, pero después se van y nunca más vuelven. Entonces, como que lo unánime, la conclusión unánime de todos ellos es: esta isla no sirve para nada, no tiene ningún valor, no tiene ningún propósito. Y después son los balleneros los que empiezan a venir, y muchos de ellos más de una vez, y pasan por acá por la isla, y son los que empiezan a encontrar una utilidad desde, bueno, su explotación comercial con los Rapa Nui, llevándose gente de la isla como a veces en estos barcos, llevando bueno, los productos de acá, intercambiando con la comunidad, obteniendo recursos, comida y ese tipo de cosas. ¿Te parece que esa es una visión acertada de parte de tu investigación? Bueno, en relación a eso y lo que tú también me preguntabas, ¿cuáles eran los principales hallazgos de la investigación? Nosotros, con Daniel Quirós, doctor en Historia de la Universidad de Chile, realizamos una investigación de 15 bitácoras de estos 64 buques balleneros que podrían haber pasado por Rapa Nui. Y en ese contexto, siguiendo lo que tú me dices, los vínculos que establecieron con Rapa Nui eran de 3 tipos. Avistamientos, o sea, en el contexto de que llevan 2, 3 años en el mar, siguiendo ballenas, tratando de cazarlas porque se procesaban en el mar. Los mismos eran buques factoría, se desgrasaban, se mutilaban claramente y se ponían en barriles que luego eran transportados hasta Nantucket, en algún puerto, Valparaíso, Talcahuano, etcétera, etcétera. Y bueno, en este contexto son tres vínculos: avistamientos, intercambio de mercancías,
donde, como tú bien dices, el tema de la población Rapa Nui y Rapa Nui en sí empieza a tener un valor diferente. Claro. Porque claramente una isla en medio del océano representa un valor significativo en términos de víveres, agua. Como estas bitácoras nos entregan información sobre intercambio de maíca, ñame, cumara, camote. Y lo más, para mí, que más llama la atención en términos de los hallazgos es que hay un fuerte intercambio de personas o trata de personas, que esto abre un tema delicado, sensible, pero que es muy relevante para esta nueva etapa, digamos, como yo lo llamaría la etapa de los viajeros 2. No sé si coincides con Rolf. O sea, bueno, puede ser. Yo creo que en el caso de la trata de personas hay también dos tipos o dos perfiles de este tipo de interacción en las cuales que terminan o que desembocan con gente de Rapa Nui a bordo del barco ballenero, que uno es efectivamente la trata, ya sea llevarse gente vía engaño o secuestrar personas directamente con violencia, y otras personas que efectivamente parecen haberse ido por su propia voluntad a bordo de algunos de estos barcos. Está el caso, bueno, Henry Easter, está el caso George Lawrence, está el caso, bueno, Henry Easter, digamos, el nombre de un Rapa Nui, Urehina Atuki, que era de Baihu y que se lo llevaron en uno de estos barcos y termina allá y le ponen el nombre Henry Easter por Easter Island, Isla de Pascua. Y está después el caso de George Lawrence, que era un Rapa Nui que tenía un nombre para la tripulación de este barco impronunciable. Entonces le pusieron George Lawrence Jr. Porque el capitán, digamos que lo adoptó. Era un cabro muy joven, 16 años, una cosa así. Y lo llevaban y decían siempre, según esta bitácora, él muere en una de las campañas marítimas del barco ballenero, el mismo barco ballenero, pero como 3 años después. Y siempre en la bitácora esta queda este recuerdo de que él era el primero que avistaba las ballenas siempre. Mientras el resto, ¿dónde? Y él decía, pero si allá está. Y todos miraban, ¿dónde? Sí, y claro. no la veía. Y el caso de Keremuti, finalmente, que fue uno de los colaboradores de Catherine Routledge, que le cuenta sobre tal isla en Rayatea, tal isla Tahaa, que había estado en tal isla en Rangiroa, que había estado en Macatea. Y Routledge dice, ¿pero cómo sabes todas esas cosas? Bueno, porque yo me fui en un barco ballenero, estuve 5 años y después me devolví acá a la isla, el viejo Keremuti. Entonces, ahí parece haber casos como un poco más voluntarios, pero después están, por supuesto, los casos de secuestro, claro. Bueno, lo que nos entregan las bitácoras, de estas 15 bitácoras que nosotros trabajamos, encontramos 4 buques que trataban con personas. Por ejemplo, el caso masculino, el de la incorporación de población masculina a Rapa Nui. Claro, las bitácoras no nos entregan el detalle de cómo fue el trato, pero sí que se incorporaron y posiblemente fue tripulación de reemplazo, porque la gente se moría, porque se quedó en una isla. Entonces creo que en el caso masculino más bien es tripulación de reemplazo. En el caso femenino, que es lo más llamativo, tenemos bitácoras donde dice subimos 30 mujeres canacas, subimos 3 mujeres canacas, además de subir gallinas, etcétera, etcétera. Y bueno, surge la pregunta, ¿cuál fue el futuro o cuál fue la suerte de estas mujeres? Bueno, en el caso de Rolf Ester, en el libro Balleneros Rapa Nui, él plantea de que había algo así como un intercambio y un comercio sexual voluntario de parte de la población Rapa Nui, dado este contexto de baja la demografía. Por lo tanto, era muy atractivo poder reproducir la especie de alguna u otra forma con introducción de nuevos genes, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, personalmente, creo de que esto más bien tenía que ver con un mercado que incipientemente se estaba abriendo de trata de personas. Seguramente en algunos puertos debemos considerar de que los balleneros conectaban casi el mundo entero. Todos los puertos estaban conectados con balleneros. Entonces, que esto abre un tema también interesante, que es preguntarnos cuál fue el futuro de estas personas. ¿Se desembarcaron? ¿No? ¿Cuántas desembarcaron? ¿Dónde fueron a parar? Que para mí es dónde debería continuar esta investigación. ¿Tú crees que en los relatos o en las bitácoras que pudiste ver hay elementos que justifiquen esa idea? ¿Y cómo se compatibilizaba, crees tú, la misma caza de ballenas con el tráfico de personas? O sea, ¿cuánto espacio y cuánta comida tenían estas personas en el barco
mientras duraba el proceso de la caza de ballenas, para además incurrir en este tipo de tráfico? Creo que coincide con la abolición de la esclavitud, cuando se hace muy atractivo también el tema de las islas del Pacífico y de Oceanía en general como fuerza de trabajo, digamos, esclava en algunos casos o de muy bajo costo en otros. Entonces yo creo que, dado la secuencia de la ruta, coincide con algunos relatos sobre, por ejemplo, el tráfico de esclavos en Perú. Yo no quiero decir que los balleneros eran esclavistas, lo que sí quiero decir es que se conectaron con un mercado, o posiblemente se conectaron con un mercado de personas, que coincide con un contexto histórico de abolición de la esclavitud y además con la demanda de personas sin Estado, digamos, por decirlo así, sin ciudadanía, para incorporarse claro, como esclavos, como tripulantes del barco. Tripulantes del barco, etcétera, etcétera. ¿Cree que hay una estrategia adaptativa ahí quizás de los balleneros, en el sentido de que nosotros tenemos, por supuesto, muchos relatos de estas tripulaciones europeas que desembarcan durante el siglo XVIII y a inicios del siglo XIX también otros barcos que desembarcan su tripulación, tocan tierra aquí, pasan horas o incluso a veces más de un día, días aquí, e incurren obviamente en actos sexuales con las mujeres de la isla. Las tripulaciones, por supuesto, son 100% masculinas en el caso de estos barcos europeos, y me imagino que los balleneros también eran 100% masculinos. Entonces llegaban acá y, por supuesto, ocurrían estas cosas en la isla, que tienen estrategias adaptativas por ambos lados, ¿sí? Está este famoso cuadro donde salen unas mujeres seduciendo a estos europeos mientras los hombres de la isla empiezan a sacar la ropa, se llevan los sombreros, y todas esas cosas, sí. Y que quizás los balleneros dijeron, bueno, en ese caso, si vamos a tener relaciones sexuales con las mujeres de la isla, es mejor que sea en nuestro barco donde jugamos de local, en lugar de bajar a tierra y tenerlas allá abajo. ¿Puede ser algo así? ¿Te imaginas una cosa de ese tipo? Me imagino que, claro, que tiene que ver con el control debido a esta primera fase de viajeros, que eran muy crueles, etcétera, etcétera. Entonces me parece que en esta etapa ya había un control mayor, no quiero decir que total, pero sí mayor sobre el desembarco de los viajeros y de los barcos. Entonces podría haber sido de que el barco era el territorio, digamos, autónomo y autoritario, en el sentido en que los balleneros podían ejercer su poder y el comercio de manera más segura, porque los Rapa Nui ya tenían una desconfianza hacia cualquier... cualquier barco que llegara. Claro, pero en ese punto quisiera detenerme en torno a pensar en los intercambios. ¿Por qué? Porque las principales cosas que intercambiaban los buques balleneros eran restos de ballena, telas y tabaco. Bueno, las telas, es conocido la importancia de las telas vegetales y la tela de nylon, que fue importante como en reemplazo de la tela vegetal, pero los restos de ballenas, como la grasa, como los huesos, las bitácoras dicen, los Rapa Nui se ponían muy contentos por los restos de ballena. Entonces, a mí me surge la impresión de que tiene que ver con que la ballena es considerada como algo sagrado también, o en el plano de lo sagrado, de lo que tiene que ver con estas cosas importantes de la vida. Entonces, yo quería devolverle la pregunta a ustedes, como, ¿qué piensan ustedes del valor de la ballena en Rapa Nui? Bueno, de los últimos recuerdos que yo tengo, cuando era pequeña, me vienen como recuerdos sobre una ballena que vi que estaba varada en el sector de Janapico. Entonces me acuerdo que era un día domingo después de la misa, íbamos todos caminando para allá y de arriba nomás yo miraba, hay como capítulos así que cortaban la grasa y todos felices. Me acuerdo que mi abuela, la mamá de mi papá, cortaba entre todos ellos grasa y llevaban a la casa y todos felices porque había grasa. Claro, como les gustaba mucho compartir en las cuevas, quedarse así como ir alojando en varias partes por la costa, eso obviamente era como la linterna, porque antiguamente no había linternas, entonces era muy poca la luz que había en el camino. Entonces la grasa era utilizada, me acuerdo, en unos potes o en unos tarros de Nescafé chiquititos de verdura en conserva. Entonces ellas echaban y con un pedazo de género así de tela. Entonces con eso teníamos vela dentro de los paipás, en las parcelas, en los anas cuando íbamos a acampar, a quedarnos en la playa.
Y ahora ya como que perdí el año en que dejó de usarse eso. O sea, yo creo que mi abuela fue la mamá de mi papá fue como la última persona Rapa Nui que yo vi que utilizaba todavía ese método de la grasa de ballena. Igual me acuerdo mi abuelo también una vez encontramos un pedazo así grande en Anaquena de grasa de ballena y él como que agarró, lo tomó y dijo, oye, esto es una reliquia. Y se lo llevó a la casa, igual que encontramos un hueso también de las vértebras de la espalda de la ballena. Y también mi papá lo cuidó muchos años, de hecho todavía está ahí. Entonces él siempre dice, esas son reliquias, o sea, igual tenían como un valor para ellos. Yo no puedo decirte bien cuál es el valor que ellos le dieron a la ballena, más que la utilidad que yo alcancé a vivir con mis abuelos. Pero en el sector de Ponte tú Papavaca hay dibujos de ballena, yo pienso que puede ser porque quizás sea el lugar que... De hecho, yo con mis hijos, me acuerdo cuando nació mi hija más chica, vimos harta ballena, o sea, vimos ballenas, pero me acuerdo que eran orcas las que vimos en ese sector. Sí. Puede que sea también quizás porque allá se avistaban muchas ballenas. En Rapa Nui hay lugares que tienen topónimos relacionados con las ballenas también. Hay un lugar que se llama Carabataoraja, que está, cerca de, y curiosamente está como al interior, cerca de Juriaurenga, más o menos en esa zona. Y están los petroglifos que decía la negra, que en Jareoaío hay una casa que tiene una historia bastante tétrica y bien interesante. Y en esa casa, los cimientos que quedan de esa casa, que son unos cimientos muy gruesos, hay unos petroglifos de ballenas. Da la impresión de que son ballenas, son misticetos, no son odontocetos, son ballenas que tienen barbas, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de cachalotes, sino que estamos hablando probablemente de ballenas azules o jorobadas o ballenas de aleta o alguna otra especie que frecuentara las aguas de la isla. Lo que sabemos es que la ballena tuvo en algún momento una función comercial, tuvo una función alimenticia aquí en Rapa Nui. Al inicio del asentamiento, mientras se adaptan las plantas de clima tropical que llegan a la isla a un clima subtropical como el de acá, que tiene invierno, que tiene un periodo más frío, eso demora en producir, eso demora en propagarse, demora en hacerse todo esto. Y eso puede demorar 100 años, puede demorar décadas, puede demorar siglos incluso. Y durante esa época la dieta se basa principalmente en una dieta marina, ¿sí? Claro, entonces ahí está el consumo de crustáceos, por supuesto, de algas comestibles, peces de orilla, peces de profundidad y cetáceos. Y tortugas. Y todo esto lo han encontrado, por supuesto, los arqueólogos abajo en los lugares donde se cocinaban estos animales. Por supuesto, con los cetáceos es distinto, pero el cetáceo no se puede pescar, es demasiado inteligente, se arponeaba probablemente desde alguna balsa y el cetáceo es muy inteligente, entonces después de un tiempo ya empieza a evitar la zona, se adapta, se aleja, no se acerca más. Y cuando viene esta escasez, yo creo que ahí viene esa cosa de darse cuenta del valor que tenían estos seres vivos y se empiezan a vincular mucho con el mana, ¿sí? Que las ballenas solo se acercan cuando el mana del ariqui las acerca, las atrae, y se podían ver las ballenas, las jorobadas que saltaban arriba del agua y se alejaban o se acercaban en ciertas épocas del año. Yo creo que va por ahí. Lo mismo pasa con las tortugas, están asociadas con el mana del ariqui y hay una época en la que desaparecen. Y curiosamente coincide y tiene esta correlación con la muerte de los últimos ariquimau en la década de 1860, con los balleneros que estuvieron en actividad y tuvieron su pic en la década de 1840, si no me equivoco. 1847 creo que fue el año que más se obtuvo la mayor cantidad de toneles de grasa de ballena, creo, si no me equivoco. Sí, sí. Y después de ese año empieza a disminuir, porque la reproducción de las ballenas no alcanza a cubrir, por supuesto, la explotación de este recurso, y por ende acá en la isla empieza a desaparecer. Cuando muere el último ariqui, el rey niño Gregorio Orocorocogetau en Anaquena, se acaban las ballenas y quizás no se ven durante mucho tiempo y la gente lo asocia así también. Murió el último ariqui, entonces por eso ya no llegan las ballenas. Ahora se empiezan a ver un poco más en la isla, se ven bastante en invierno, entre julio y septiembre, claro. Sobre todo jorobadas. No sé cuál fue el ariqui que apareció que hizo que reaparecieran las ballenas, pero yo creo que por ahí va la importancia que tenían las ballenas acá. Bueno, yo creo que, pensando primero en torno a la posibilidad de cazar cetáceos es casi imposible, digamos, por el desarrollo tecnológico que había acá. Más bien me parece a mí que también por lo que he podido investigar es una ballena varada.
era como un regalo también de que encontramos... De los espíritus. Era un de los regalo, dioses. sí, y un espectáculo a la vez. No era cualquier cosa ver es tremendo animal de 30 metros varado. Entonces, al ser visto como un regalo también, se aprovechaba todo lo que correspondía a la ballena, pues, la grasa, La carne. la carne. No sé si se comía carne de ballena, creo que... Me imagino que sí. De delfín hay muchísima evidencia de que se comía. Pues está mezclado con huesos de pescado, con huesos de pollo en los mismos lugares donde se consumía o donde se cocinaba. Entonces de delfín sin duda hay. Los cetáceos por sí solos no eran necesariamente inmunes a la depredación de Claro. los primeros polinésicos aquí. Y otros relatos que tienen que ver con lo que me contabas tú de tu abuela, que el uso, digamos, técnico del aceite, del spermaceti, que es el principal aceite que tiene la ballena, que está en el lado de, si lo miramos como un cuerpo humano, en el lado del cerebro. Ese es el más cotizado, digamos, porque es el más puro, el que tiene más energía. Hay ciertos usos que son medicinales, creo, o cosméticos, lo diría yo, en el sentido así como de cubrirse o de proteger o de usarlo como medicina. Y por otro lado también de usar artefactos tecnológicos, hacer jabón. Creo que fue muy importante el tema de la grasa de ballena para hacer jabón Sí. y para también generar iluminación. En ese sentido a mí me parece que la ballena sin lugar a dudas tiene un rol importante, entendiendo también de que en una isla el mar es el principal territorio, el maritorio. Entonces, si pensamos que los Rapa Nui son migrantes, los grandes migrantes, digamos, de Polinesia, la ballena también sería un gran migrante, digamos, del océano entero, no solo de Polinesia. ¿Tú crees que la ballena, o sea, que el regreso de los barcos balleneros que repentinamente traen otra vez acá a la isla un recurso que aquí prácticamente se había perdido después de esos primeros siglos donde la abundancia, bueno, estaba, y después la ballena empieza a disminuir en su presencia en la isla? A veces se podía ver, pero no se acercaba tanto a la orilla Claro. para evitar problemas. Que la llegada de estos barcos balleneros tuvo un efecto también relacionado con eso, que los balleneros están devolviendo este recurso y por eso el Rapa Nui lo empieza a aprovechar también. El hueso de ballena que se usaba para hacer implementos de tatuaje, por ejemplo, Sí. esos peines que se usaban para tatuar se hacían de hueso. Entonces, hueso de ballena permite, bueno, probablemente se usa por esa función ritual, porque la ballena era especialmente importante. Anzuelos para pescar también se hacían de hueso humano. Y bueno, en general, todo lo que se pudiera hacer de hueso, si es que hay hueso de ballena, te permite no usar hueso humano, que es el único otro hueso importante que se podía usar aquí Claro. en la isla, porque no había De el resto, reemplazo. o sea, hueso de pollo y hueso de rata son muy chicos para usarlo. Entonces, básicamente está el hueso humano o el hueso de ballena. Entonces, cuando llega el hueso de ballena, es como, bueno, no vamos a tener que usar el fémur de nuestro tatarabuelo. Y la podemos cantidad usar- de hueso que tiene, Sí. que es como Claro. similar a las características del marfil, dicen algunos, que es así de buena calidad, por decirlo así. Bueno, se aprovecha, sin ninguna duda, se aprovecha la presencia de los balleneros, digamos, a diferencia de los viajeros anteriores, es visto como algo oportuno, Sí. en el sentido de que ellos traen algo, por último. Sí. Traen ballenas, restos de ballena que eran muy aprovechados. Las bitácoras dicen, no sé, los Rapa Nui pareciera ser que es lo único que quieren, es la carne de ballena. Así, o se ponen muy felices cuando les damos restos de ballena, Claro. porque un buque ballenero manejaba restos de ballena. Entonces, sin ninguna duda, yo creo que la presencia o los vínculos que establecieron con los cazadores de ballena es mucho más oportuno para los Rapa Nui que la relación que tuvieron con los viajeros anteriores, que era más bien Científico, la Sí. visita científica, de Sí, exploración, sí. que, claro, no tenía mucho Aporte. aporte a la economía en el fondo. Sí, sí. Esto tiene un aporte y por lo tanto también podría uno pensar de que la forma de intercambiar cosas con los balleneros era mucho más amable. ¿Tú crees que en todos esos reportes que tú estudiaste son más o menos entre qué fecha? O sea, Son entre 1830 y 1860. ya. Y en ese periodo ¿se puede apreciar algún cambio? Porque normalmente en la historiografía de Rapa Nui se presenta ese periodo, la primera mitad del siglo XIX, como un periodo medio estático, como un periodo sin mucha novedad, porque los reportes históricos que hay
son reportes que más o menos son parecidos. Las bitácoras de los mismos barcos, como que bueno, vieron lo mismo, describieron lo mismo, los isleños también querían intercambiar por lo mismo, este barco querían, pero ya más al detalle, entre 1830 y 1860, ¿tú crees que se puede apreciar alguna diferencia en la comunidad? ¿Se puede leer en la bitácora de estos barcos balleneros alguna diferencia? Sí, buen punto, porque noté eso. Sí. Bueno, primero las bitácoras tienen distinta información. Primero, dibujos en algunos de los casos donde se puede apreciar, por ejemplo, la vuelta que daba el buque alrededor de la isla como para reconocimiento. Y hay algunos que los vamos a poner, hay un dibujo donde se aprecian las casas, donde la residencia estaba en el lado de Hangaroa y en la oposición en el lado contrario. Entonces, eso primero que todo, el cambio o las gráficas que nos entregan esto sobre la población que vive, hay casa, está ocupando la isla en general, digamos, no en un espacio reducido como después posteriormente lo vemos. Y vemos que en 1830 ya había descripciones de desaprovisionamiento, la tierra era, digamos, un sitio eriazo, pero ya en 1840-50 los balleneros empiezan a describir Rapa Nui como casi un paraíso. O sea, primero, hay mucha población, segundo, hay muchos recursos, plátano, etcétera, etcétera, hay agua dulce, que eso no es menor. Entonces tenemos como a principios de 1830 una situación, digamos, más precaria de Rapa Nui, Sí. pero más a mediados de 1850, 1860 se ve como una prominencia de recursos y población. Tengo uno que dice aquí, los Rapa Nui son o sea, las personas son muy numerosas, caminan desnudos como vinieron al mundo. Algunas de las mujeres tenían el pubis cubiertos con hojas de parra. Claro, no hay hoja de parra, Plátano. pero sí, plátano. Entonces, bueno, hay una dificultad para interpretar esto, pero también entrega, si uno lo empieza a analizar y contextualizar, se da cuenta de que aquí hay procesos en estos, digamos, 40 años de transformación en la misma comunidad de Rapa Nui, tanto en los recursos como en la población y en la densidad demográfica, sin lugar a dudas. Yo creo que eso es extraordinario porque es un golpe bastante duro a la narrativa del colapso que es como tan fuerte hoy en día entre el lector popular, ¿sí? Y también creo que es interesante porque es una de las pocas correlatos que tenemos respecto de la información etnográfica que había sobre la isla. ¿En qué estaba la isla en esa época? Coromano, Tangatamano, Hopumano, competencia una vez al año, una tribu dominante que gobernaba sobre todo el resto en esa época. Entonces yo creo que hasta qué punto eso refleja el éxito de la competencia del Tangatamano. Yo creo que sería interesante hacer o buscar a ver si es que efectivamente se puede hacer esa correlación. Sí, pero, por ejemplo, aquí tenemos unas descripciones donde, no sé, llevamos las manos llenas de papas y yams. Claro. O sea, ñame. Ñame. Vimos la isla y tomamos suministro. Fuimos 2 veces a buscar, porque no podía más de un bote. Sí, sí. Entonces tenemos una descripción de parte de los balleneros que era en el sentido que tú dices, pues, no hay una crisis ni un colapso, sino más bien hay una abundancia o un principio de abundancia que se está dando en esta época. Buenísimo. Bueno, chiquillos, un tema muy interesante el día de hoy. Querida comunidad, queremos agradecerles el espacio, la sintonía de ustedes. Por supuesto, vamos a continuar la próxima semana con más temas interesantes para conversar aquí en nuestro programa Tejauja Atupuna. Gracias, Roberto, gracias por tu tiempo, por la información que nos diste a conocer el día de hoy. Gracias por acompañarnos también, Cristian. Maururu Koruatato, Ajaingo de Comunidad Indígena Maujenua, Hiungati Te Arroja, Tapatiana, Espirija Cautato y Orana. Katuru ki hare morita e purae ta e purae ta e purae Katuru ki hare morita e purae ta e purae ta e purae are hi o ki ki u ia tu ai e u ia tu